Con 3 puntos. Hoy Vanessa Davis, José Gregorio Yepes, tenemos el honor, la inmensa satisfacción de recibir en nuestra redacción a la doctora Blanca Rosa Mármol. Bienvenida, doctora. Y para abrir fuegos de una vez, le quiero preguntar una cosa. Tenemos una sociedad que se dice que está polarizada, pero también partida como en muchos compartimentos estancos. Tenemos una gente que cree en el gobierno de Maduro, otra que cree en una parte de la oposición, otra que estuvo en la consulta popular que usted lideró, pero también hay una gran franja de la población que no ha estado en nada de eso. ¿Cuál es la solución que usted ve para el país y para su crisis política? Bueno, yo creo que la solución es abriendo fuego, como dijiste, como fuego es con contrafuego. La solución es oír a la consulta popular, porque una gran franja, retomando tus palabras, de más de 6,5 millones de personas acudió a la consulta popular. Y en esa consulta popular se respondieron claramente 3 preguntas, que fue rechazo al usurpador, rechazo al fraude parlamentario, que ya sucedió, y aceptación de que se solicite auxilio internacional para poder salir de esto, porque debemos recordar aquí que hemos oído muchas veces una frase que yo detesto, que es no podemos solo. ¿Y eso se refiere a qué? A que hemos agotado todos los recursos democráticos para salir de esta situación. Doctora, pero hay una franja de la población que asistió a una convocatoria electoral el 6 de diciembre pasado y que es equivalente, según los números que dio el CNE, a la que participó también en la consulta popular. Se habla del 30% también. Y ahí el problema de ese 40% que está allí en el medio, que está, pareciera, dándole la espalda a toda la clase política, que no se conecta con ella, según también dicen las encuestas. Claro, suponiendo que el CNE pudiera decir una verdad, asumiendo que pudiera decir una verdad, lo cual sabemos que tiene un 95% de probabilidades de no ser, eso no significa que ese porcentaje de personas al cual tú haces referencia, que puede existir en alguna medida, no se sume ahora a lo que se planteó en la consulta popular, porque para entonces no estaba planteada esta iniciativa, que surgió. ¿Por qué? Surgió porque buscando en la Constitución habíamos agotado todos los recursos, absolutamente todos, y eso incluye, por supuesto, los electorales, uno de los cuales tú acabas de hacer referencia. Entonces, siendo eso así, lo que nos quedaba era lo que está establecido en el artículo 70 de la Constitución, que es la manifestación directa, sin interceptación, en este caso del CNE, de la voluntad popular, en la cual reside la soberanía, como lo dice la Constitución. Entonces nosotros lo que quisimos resaltar y lo que estamos empeñados aún en hacer valer, porque esto no ha terminado, es la manifestación directa de la voluntad popular, de la voluntad ciudadana, sin interceptación. ¿Por qué? Porque con un CNE que está completamente dominado por el régimen, como todos lo sabemos, pues esa voluntad no se manifiesta de una manera directa. Y digo que todavía estamos empeñados en hacerlo porque la consulta popular no era un fin en sí misma, lo dijimos hasta la saciedad, no era que hoy hacíamos la consulta popular y mañana Maduro estaba fuera del poder, no, ni soñarlo, ni remotamente, todos sabemos que está en el poder de facto y por la fuerza. La consulta es un medio para llegar a un fin, que es activar a la ciudadanía como lo estamos haciendo, estamos estableciendo... ¿Usted ve la ciudadanía activada, doctora Mármol, realmente? No, la estamos activando con la conferencia, se está instalando las conferencias, ¿verdad?, para poner en vigencia el Pacto Ciudadano, que es para rescatar la institucionalidad y la democracia en Venezuela. Pero las organizaciones políticas que adversan a Nicolás Maduro pareciera que no tienen una conexión directa con la gente. Eso es lo que revelan las encuestas y también revela la poca participación de la gente en, digamos, en la presión social que se requiere para hacer cambiar a un gobierno. Bueno, yo creo que eso es verdad si tú te refieres a los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen a la gente decepcionada, totalmente decepcionada. Pero sin partidos políticos es complicado generar un cambio político. Por también. supuesto, nadie piensa que los partidos políticos no sean necesarios, son indispensables para que funcione la democracia, pero que funcionen realmente
como partidos políticos y que realmente trabajen por la democracia, que no ha sido el caso, ni lo es todavía, porque nosotros estamos viendo que nos siguen hablando, se atreven a hablar de diálogo, se atreven a plantear más dilaciones, ¿Usted no más dialogaría postergaciones. ni siquiera para negociar la salida de Maduro? Sí, claro que hay que dialogar para eso, para Solamente. la salida de Maduro, solo para eso. ¿Y por qué Maduro saldría, doctora? Él Marvel? tiene que salir porque es inconstitucional, pero si me voy al principio, si me voy a la génesis, él ni siquiera es venezolano. Y no lo voy a Eso dejar está de decir. plenamente demostrado. Es que el que tiene que demostrar que es venezolano es él, y nunca lo demostró, porque la carga de la prueba la tiene él. Cuando tú vas a desempeñar un cargo y te vas a postular para eso, tú tienes que demostrar que llenas los requisitos para el ejercicio del Y él cargo. no se inscribió como Ajá. venezolano ante Él el se CNE, inscribió, pero hizo tenía todo que ese trámite. pero y la Todo ese partida de trámite. nacimiento la estamos esperando. No se ha visto la partida. No de se ha nacimiento de visto. Nicolás Maduro. Entonces, doctora El Marvel, primer requisito para, perdón que te No se interrumpa, preocupe, adelante. para candidatarse a presidente de la República es ser venezolano, vamos a decir que es lo mínimo, ¿usted dialogaría entonces solamente para negociar la salida de Maduro? absolutamente. Doctora Marvel, ¿puede salir Maduro y sube otra figura similar al poder? Ah, no, pero no Es es decir, ¿cómo solamente sería Maduro, eso? es Maduro y el grupo principal que le acompaña. ¿Quién es el grupo Por principal en su supuesto, opinión? ¿Quién es la bueno, estructura? Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, toda esa gente tiene que irse junto con él, porque esos son los que son unas 8 personas, 10 personas que mantienen el poder en un puño en este momento. ¿Y cómo se iría? Es decir, Eso sería, ahí es donde donde estaría la negociación, es una salida que fuera, vamos a decir, de que para ellos les permitiera salir indemnes, para después más adelante no sabemos qué pasaría, porque la responsabilidad de ellos subsistiría, porque cada quien responde, la Constitución lo dice, el ejercicio de la función pública genera responsabilidad personal. Ahora, la ANCO no está es que, en la Constitución. la ANCO no es que quiere cortarle la cabeza a Maduro. No, ANCO lo que Porque quiere hay personas que lo han interpretado no, ANCO lo que quiere es recuperar la institucionalidad y la democracia, la constitucionalidad y la democracia, y que la ciudadanía sea oída de una forma directa, sin interceptación, insisto en el término, discúlpenme que lo repita, porque ha sido interceptada por el mal uso que han hecho de su representación los diputados en la Asamblea, ha sido interceptada cuando el Consejo Nacional Electoral distorsiona lo que se ha expresado como voluntad de la ciudadanía, y es esa interceptación la que hay que eliminar, y por eso fuimos directamente. Doctora Marvel, pero la consulta no se ha convertido en una suerte de falsa promesa porque no han logrado ejecutar Sí. el resultado. Me gusta mucho que me lo hayas dicho, porque nosotros no hicimos falsas promesas. Ha habido una distorsión en la interpretación, por supuesto, dirigida a descalificarla, porque es una opción muy válida, es muy fuerte y es muy importante, y tanto en Estados Unidos como en Europa tiene muchísimo valor la representación ciudadana en la forma en que se produjo, y eso ha tenido una gran resonancia. Pero nosotros no prometimos nunca que al día siguiente de manifestarse la población esta tiranía iba a estar afuera, y eso no lo podíamos prometer porque sabemos que este es un gobierno militar. Pero, digamos, los mecanismos de presión para que haya cambios de política o cambio político, la población que adversa a Nicolás Maduro no los está viendo materializados. Por eso es que se dice que pareciera que fue un fracaso, que está estancado. Claro, yo lo entiendo, y la gente pregunta constantemente qué pasó con la consulta. Esa es la pregunta, la irritante pregunta. Sí. ¿Y de aquí para dónde, no? Exacto, entonces la respuesta es, nosotros quienes la promovimos y la organizamos y la auspiciamos, no hemos dejado de trabajar un día desde diciembre del año pasado. Lo seguimos haciendo con la instalación de estas conferencias que son a nivel nacional, porque entonces juntos, a nivel nacional, junto con la capital, vamos a establecer paulatinamente las acciones a desarrollar, y serán informando también paulatinamente. Y en eso estamos, nosotros estamos trabajando, nosotros no hemos terminado, la consulta no se terminó. Y yo creo que ese es el punto más importante de aclararle a la gente, Claro, porque la consulta gente sigue. cree que la consulta cuando se hizo, se dijo el resultado, se terminó. No es así. El 19 de abril tenían un evento donde se reunieron con ANCO y además algunas organizaciones de la sociedad civil para
digamos, para darle continuidad a la consulta. Es correcto. Cuéntenos qué fue lo que pasó en esa... el 19 de abril se juramentaron a nivel nacional todos los cuerpos que se han estado estableciendo en los diferentes estados para trabajar conjuntamente en la instalación de esta conferencia, porque es una conferencia para el rescate de la democracia, ¿verdad? Y de la constitucionalidad. Entonces, esa fue una juramentación muy emocionante, por cierto, donde participaron más de 140 organizaciones ciudadanas. Esas 140 organizaciones ciudadanas están ahí vivas, trabajando, estamos coordinados y vamos a tener las acciones, como les dije antes, que se van a ir anunciando, de manera que esto no se ha terminado, al contrario, está cogiendo todo el auge y ahora es cuando vienen más acciones en relación a esta propuesta. ¿Van a elecciones o no van a elecciones regionales o las que vengan? No, en absoluto, ¿Por no qué vamos no, a elecciones. doctora Mármol? No vamos a elecciones en primer término porque es un CNE absolutamente inconstitucional. Si lo cambian en la forma en que está constituida las autoridades, normalmente sería lo mismo, porque nosotros tenemos a una tiranía y un tirano tiene todos los poderes en un puño. Tiene en la mano el Poder Judicial, todos los tribunales más el Tribunal Supremo de Justicia, tiene en su mano el Consejo Nacional Electoral, tiene la Asamblea, que ahí está, inconstitucional, irrita, pero allí está. Y entonces, en esas condiciones, con el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo en un puño, es imposible que hayan Pero la elecciones. oposición gobierna estados. La oposición, con sus altas y sus bajas, sí, doctora, pero va a perder ese espacio. Ese espacio es un espacio de mendrugos. Y nosotros no queremos mendrugos, ni estamos de acuerdo con mendrugos. Nosotros queremos el dominio de la voluntad, de la soberanía de la gente que está en la población, en la ciudadanía, que se exprese. Nosotros queremos un gobierno de transición y nosotros queremos la recuperación de la democracia en Venezuela. Doctora, eso es lo que ANCO propone. Doctora, pero pareciera, y alguien le podría increpar, es que usted no cree en el voto, porque hay gobiernos de fuerza que han salido con votos. Claro. ¿No? Y entonces... y que además controlaban el CNE, el organismo electoral, controlaban el ejército, controlaban el gobierno y controlaban toda la sociedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso, partiendo de lo que usted habla, de su premisa de que si estamos en una tiranía, entonces no se cree en el voto para ello? No, la respuesta es las Fuerzas Armadas. Esa es la diferencia. Pero hay experiencia que había cuando Pinochet controlaba. Salió las Fuerzas Armadas. Ajá. Y le pusieron en evidencia lo que había resultado. Eso aquí no sucede porque aquí mandan las Fuerzas Armadas. ¿Y allá no? No, allá mandaba Pinochet, aquí manda Padrino. Bueno. Esa es la diferencia. Pero ¿y el gabinete, de civil de Maduro? El gabinete de civil de Maduro, ellos no mandan. Aquí se manda con las Fuerzas Armadas. Esa es la diferencia. ¿Y por qué la Fuerza Armada va a dejar el poder, doctora Mármol? No tienen por qué dejarlo. Los estímulos que tienen son económicos. No, ¿qué estímulos tienen para dejarlo? Ninguno, porque perderían todo lo que tienen. Pero además no tienen estímulos de presión interna que los obligue a ello. No, esa presión no se puede lograr sino internacionalmente. Pero y por eso está la pregunta tercera. Vamos, ¿qué espera usted del ámbito internacional? Del ámbito internacional no esperamos marines. No esperamos cascos azules. ¿Qué esperan? No esperamos eso. Nosotros lo que esperamos es presión política dura, esperamos apoyo logístico, apoyo financiero, que nos ayuden a nosotros, a los ciudadanos, que nos hemos expresado de una manera libre y directa, sin intersectación, a hacer valer lo que es la voluntad de los venezolanos, que no queremos más al tirano, que queremos ese auxilio internacional y que con esta consulta lo estamos legitimando, porque cuando al ciudadano se le pregunta si quiere el auxilio internacional, y para eso se hizo la pregunta, se legitima el auxilio internacional. ¿Cuál sería la vía? Entonces no se puede hablar de intervención, no se puede hablar de ataque a la soberanía, porque los venezolanos en una proporción importante lo estamos pidiendo y lo estamos ¿Cuál sería la vía aceptando de ese auxilio? ¿Cómo lo imaginaría Ese usted, auxilio doctor? es un apoyo logístico y financiero que no lo tenemos. Es bueno decir que la consulta se hizo a brazo partido.
En ANCO nosotros no recibimos $1, y me gusta repetirlo para que quede constancia. En ANCO no se recibió $1, lo hicimos a brazo partido. Cada quien en la región y en donde se encontrara se unía para llevarla a cabo. Se prestaban los teléfonos para hacer la votación por Telegram. Uno ponía el papel, el otro ponía la tinta. Se hacía así lo mismo con el transporte. Esto fue un acto heroico que hizo la ciudadanía y como tal debe ser apreciado y por eso no lo debemos abandonar. Lo tenemos que hacer valer. Esa presión internacional, doctora Mármol, vendría por la vía de la Unión Europea, por la vía del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por ambos, por Estados Unidos y por la Unión Europea. Y nosotros estamos haciendo contacto con la Unión Europea. Y ¿para qué el contacto con la Unión Europea? Para que se haga valer y se le dé toda la relevancia que tiene a esta expresión ciudadana, que ciertamente allí, como países desarrollados que son, sí se les da el valor que merece. Igualmente en Estados Unidos, porque eso tiene una importancia y marcó un hito, y fue muy relevante ver la expresión de la ciudadanía aquí en Venezuela en las condiciones que yo acabo de recordar, que fue realmente sería emocionante. escuchar a ANCO y no escuchar a Guaidó, por ejemplo. Yo creo, hay una competencia no entre creo Guaidó que seamos excluyentes. Nosotros le propusimos a Guaidó la consulta cuando él llamó a la unidad. Ahí está la mejor demostración. Él la apoyó en buena hora y la asamblea también. Ahora, si después ellos toman otra decisión, eso no significa que nosotros tengamos que ir ahí, pero nosotros demostramos que éramos capaces de trabajar con Guaidó y con la asamblea con el fin común que era este que les estaba expresando. Doctora, pero ese apoyo internacional no se ha venido debilitando, porque Maduro firma un convenio con el Programa Mundial de Alimentos, asiste su representante a la cumbre iberoamericana y de algún modo algunos países se ponen más prudentes frente al apoyo a Guaidó sin tener que desconocerlo. Entonces, ¿cómo esa presión internacional es la que va a terminar sacando a Maduro si pareciera aceptarse, al contrario, debilitando, desgastando ese argumento? Sí, yo te entiendo porque aquí ha habido un desgaste, eso es indudable y hay que reconocerlo, pero debo destacar primero que Maduro tiene todos los recursos del mundo porque él maneja Venezuela como su hato. De manera que con tanto dinero pues hace todo ese lobby internacional y los países, vamos a decir, no se van a precipitar en un apoyo desmesurado si no tienen una constancia fehaciente de quién es verdaderamente quien representa a la ciudadanía en Venezuela. Y en este caso, y entre las referencias que acaba de hacer está si también Guaidó sigue vigente o no. ¿Guaidó sigue vigente o no? Bueno, yo creo precisamente con Guaidó que ahí se ha extralimitado la situación. Yo creo que, lamentándolo mucho, él ha empezado a deslegitimarse, porque la disposición constitucional en base a la cual él fue nombrado presidente interino no da para tanto. Claro. Esa es mi opinión personal. ¿Qué debería ser? ¿Está fuera de la ley? En su opinión. No estaría, yo pienso que el transcurso del tiempo hace que eso vaya perdiendo vigencia, como tú mismo lo acabas de señalar en relación a los países internacionalmente, porque llegará un momento que se preguntarán, bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener la visita de un presidente que se dice tal, que es Maduro, que nosotros sabemos que ni siquiera es venezolano, y que además de eso es inconstitucional, que adelantó las elecciones en base a una constituyente que era... O sea, es tan larga la lista que ya da hasta pereza decirlo. ¿Qué debería hacer Guaidó en este momento? Guaidó, yo creo que él debería deslindarse de la Asamblea, porque él no debió haber continuado, en mi opinión, como presidente de la Asamblea y como presidente de Venezuela. O sea, está fuera de la ley. Yo creo que sí, porque uno no puede hacer lo que critica. Uno no puede tener, nosotros estamos criticando la falta de independencia de poderes. Entonces, uno no puede ser presidente del Legislativo y del Ejecutivo al mismo tiempo. Esa es mi opinión. Claro. Y eso está previsto en la Constitución por un breve lapso, mientras se hacen unas elecciones. Se podía haber extendido el lapso, pero ya es demasiado, ya llevamos ya un año y medio. ¿Cuál es entonces el mecanismo, ya cerrando la entrevista, doctora, cuál es el mecanismo que propone ANCO
para salir de esta crisis política, cuáles son sus acciones, qué es lo que van a instrumentar con esas asambleas, con las organizaciones de la sociedad civil que se están consultando. La firma del pacto constitucional. Claro, como te dije, la firma del pacto constitucional, que es muy importante, que establece todos los principios por los cuales estamos luchando, que son básicamente eso. Se trata de recuperar la democracia y la institucionalidad que en Venezuela están perdidas. Se trata de hacer valer la voluntad de la ciudadanía, que por una vez lo hizo de una manera directa y sin intersectación. Y eso lo vamos a hacer con la instalación de estas conferencias a nivel regional y a nivel nacional, que van a ir anunciando paulatinamente las acciones que se van a producir. No vamos a entregar a Venezuela, no vamos a entregar la voluntad, vamos a honrar el compromiso. Nosotros lo que adquirimos con esa consulta popular fue un gran compromiso. Estamos muy conscientes de eso y estamos honrándolo, porque eso es nuestra obligación. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre bienvenida. Gracias. Con ustedes, hasta la próxima. No queremos despedirnos sin darle nuestra solidaridad a los familiares del profesor Aristóbulo Istúriz, nuestro más sentido pésame desde Contrapunto, y bueno, con 3 puntos, el resto los coloca usted.